comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Me temo que esta mañana este tema va a estar pero súper interesante. Pastor Nando Seidel con nosotros esta mañana. Buenos días, siempre un placer estar aquí. Para nosotros, papá. Y de verdad que ya con los aires navideños. Totalmente. Así que damos gracias al Señor. Y me uno al coro de voces que establece la importancia de la figura masculina. Yo creo que hay hombres sanos que están bendiciendo a su familia y que los están cubriendo también de forma espiritual. Oí algunas mujeres hablando sobre ese ejemplo de vida espiritual y yo creo que es tan fundamental eso. Y sí, seguro que hay sus retos dentro de todos los procesos, pero yo, por lo menos en los ministerios que el Señor me ha permitido estar y en todo este ministerio de hombres discipulados, he conocido hombres que van la milla extra, que conquistan el corazón de sus esposas cada día, que bendicen a sus hijos y a sus hijas con dirección, que son hombres sabios, que son trabajadores, honrados, llenos de gracia de Dios y favor de Dios. Así que sí, definitivamente creo que es importante esa honra que la palabra nos enseña, que también tengamos. Pero hoy nos trae aquí otro tema. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad. Está bien, súper. Si no, tenía que hacerla, porque imagínate, yo creo en que los hombres realmente se levantan con autoridad y bendición. Y cuando utilizan su voz de influencia son demasiado edificantes y más para este tiempo, para la familia y todo el proceso que estamos viviendo que es tan retante, ¿no? Y tan desafiante en este tiempo. Y el tema que traes, pastor, es un tema asociado porque la pregunta, o sea, el tema está basado en una pregunta premisa que es, ¿se puede criar en este tiempo? Y la figura del varón, la figura de papá juega un papel fundamental para contestar esa pregunta. ¿Se puede criar en este tiempo? Mira, pues quiero comenzar contestando este tema con un rotundo sí. Seguro que sí. Yo creo que cada época, cada tiempo ha tenido sus retos. Yo sé que el que estamos viviendo ahora en el 2020 es un desafío que nunca nos habíamos enfrentado. Y yo creo que como generación no nos habíamos enfrentado a circunstancias donde hubiera tanta incertidumbre. Pero en el pasado vemos a través de los siglos cómo ha habido momentos de mucha incertidumbre, inclusive hasta sin incertidumbre, sin esperanza de que hayan algunos cambios. Nosotros creo que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, pero a lo lejos hay algún tipo de esperanza de que de alguna manera nos podamos recuperar y que podamos llegar no a la normalidad anterior, pero quizás a una nueva normalidad donde el proceso pueda realizarse de una manera mucho más efectiva, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que analizar esto de criar y analizar esto de tener hijos en este tiempo, este tema me resulta muy interesante porque precisamente en las últimas 2 semanas he estado compartiendo con parejas que tuvieron bebés en este tiempo. O sea que ayer mismo hablaba con uno que recién tuvo su bebé hace 2 meses. En plena pandemia. En plena pandemia, todo el embarazo lo vivieron, el primer hijo, todo el embarazo lo viven básicamente dentro del proceso de pandemia. Y lo escuchaba agradecido a Dios. No sabía lo que se iba a enfrentar, ¿no? Del proceso de estar levantándose todo el tiempo, todas estas circunstancias, ¿verdad? De primerizo al fin. Pero agradecido de esta etapa. Y yo creo que así es como nosotros tenemos que verlo. El ver a los hijos como un regalo de Dios, como dice el Salmo 127, que dice, los hijos son regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Fíjate qué interesante es que la vida cambia en el momento de la paternidad y de la maternidad. En el momento donde hay un hijo, la forma de ver la vida cambia.
el libro de Génesis, capítulo 5, cuando habla de los diferentes hombres y dice, y tuvo tal edad, siempre la marca de la edad donde se dividían un antes y un después era, y tuvo su primer hijo, y luego vivió 200 años allá. Tuvo 100 años y tuvo su primer hijo, y desde ahí se marca la vida, y luego continúa la vida más adelante. La vida cambia, hay un antes y un después de ese proceso de maternidad y de paternidad. Y yo creo que ante los retos que estamos viviendo, cuando tenía mis conversaciones con estos padres en medio de la pandemia, lo que he visto y lo que he escuchado ha sido que definitivamente este tiempo ha representado unos desafíos muy difíciles en unas áreas, pero ha representado también una bendición de poder estar más cerca y más tiempo juntos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que papá tenga que salir o mamá tenga que salir. Me refiero a aquellos que hemos tenido que ya el proceso del día ha cambiado de tal manera que están más tiempo juntos, porque si van al trabajo, pues inmediatamente van a la casa, no hay otras salidas adicionales, y como que nos hemos tenido que reinventar, y eso ha permitido que el tiempo de familia sea mucho más productivo en términos de estar cerca y estar juntos, que dicho sea de paso, en siglos anteriores, así era como se funcionaba. Inclusive los principales educadores siempre se visualizaba que eran los padres. No era la escuela. Y yo creo que ahora hemos vuelto un poco a eso, en términos de que los papás tienen que estar más al pendiente de qué está ocurriendo. Sé que obviamente es algo que ha sido también complejo, pero a la hora de la verdad, lo que he visto y lo que he recibido, por lo menos de las ovejas y de los hermanos y amigos de la iglesia que he compartido, es que han tenido la posibilidad de conectar más con ese proceso de crianza en esta etapa, y que inclusive hasta han disfrutado el que podamos sentarnos a la mesa con más frecuencia, el que podamos entrar, inclusive tú sabes que a veces cuando los hijos son adolescentes, los cuartos quedan como clausurados y ellos son los únicos que están, pues se ha podido entrar más a los cuartos, ha podido haber más interacción, inclusive de estas parejas que hablé, de estas últimas 2 semanas que tuvieron sus hijos en este tiempo de pandemia. Lo que me han compartido es que ellos se han enlazado aún más en ese proceso de estar juntos en esta etapa, funcionando como equipo, precisamente porque han entendido lo que hay alrededor y cómo entonces ellos pueden manejar de una manera muy intencional el que estamos siendo padres y estamos criando y vamos a disfrutarnos este momento. Yo creo que todo tiempo tiene sus retos, pero el ser intencional, el anhelar ese proceso de paternidad, el anhelar ese proceso de maternidad, es necesario en nuestra vida, porque es un cambio en nuestra formación, en nuestro carácter. Nos pone en una posición donde estamos imitando a Dios, porque estamos haciendo algo en beneficio de un legado, de una herencia. Inclusive la palabra dice que son como flechas en las manos del valiente. Y qué feliz es aquel que llena su aljaba de ello. Inclusive habla de que los hijos entonces se convierten en ese legado que provoca bendición. Y yo creo que, ¿verdad? Durante todos los años que llevamos aquí en Nueva Vida, una de las cosas que ha sido siempre una línea editorial es que somos nos interesa que esa línea sea bien clara en cuanto a el fortalecimiento de la familia. Yo creo en la bendición de tener hijos, por lo menos de mi parte, mis 3 hijos, en esta etapa donde ha sido tan desafiante todo esto que hemos vivido. Yo puedo testificar también que en mi casa hemos tenido muchos más tiempos en los cuales nos hemos podido sentar a dialogar, a reír, a disfrutar ese espacio de tiempo, que también es un tiempo limitado, porque quizás aquel que tiene todavía sus hijos pequeños, pues lo que está pensando es cuándo va a acabar esto, porque quizás están manejando aquello y lo otro, pero el tiempo pasa rápido. Ya cuando uno tiene hijos ya universitarios, ¿verdad? Pues es como que uno dice, bueno, ya
están en otras etapas y qué rápido pasó el tiempo. Y quizá cuando empiezas a mirar las fotos es que te das cuenta y dices, wow, el tiempo pasó. Esto para mí fue ayer. Pero creo que nosotros en este tiempo necesitamos motivar a las parejas que se están uniendo, a la gente que está uniéndose en este proceso de matrimonio, que aunque estamos viviendo en un tiempo de reto y de desafío, esto no es ajeno a otros tiempos de desafío que quizás han habido en el pasado. Y definitivamente criar en este tiempo es aprovechar el escenario que Dios está permitiendo para sacar lo mejor de ese enlace que yo creo que a la hora de la verdad requiere, más que cualquier otra cosa, intencionalidad de criar, de cuidar, de bendecir. Y yo creo que por lo menos los resultados que he tenido y lo que me han compartido mucho es que durante este tiempo han tenido que, como que el desafío fue, wow, yo de verdad estaba lejos de mi hija, estaba lejos de mi hijo. Me doy cuenta de que realmente en medio de este proceso donde estábamos viviendo de manera inmediata, ¿no? Y con todo ahí demasiado rápido, este proceso que obviamente quisiéramos que de alguna manera llegara a una nueva normalidad, como quiera nos ha servido. Yo creo que eso es lo que dice la palabra, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Un consejo sensato por el tiempo que estamos viviendo sería, pues, tengan hijos, pero uno nada más. Mira, yo tengo mi opinión sobre esto. Yo creo que tener hijos es un regalo del Señor, como dice la Escritura. Creo que tiene que ser una conversación muy en serio entre la pareja, entre el matrimonio. Creo que ese núcleo necesita definir esto, inclusive previamente, ¿verdad? No únicamente en ese momento. Creo que por decisión tener un solo hijo, y ¿verdad? Esto es lo que pienso yo, no necesariamente es lo que piensa Nueva Vida. Yo creo que sería detrimental el quedarse con uno nada más. Esa es mi opinión. Porque creo que negarle a alguien tener un hermano, por lo menos yo tengo mis hermanos, mis hijos, yo los veo como ellos se manejan con sus hermanos y cómo hay unas áreas de su carácter, de sus procesos de vida, que son manejados directamente porque tienen esa facilidad de hermandad. Conozco hijos únicos que ha sido porque han sido circunstancias, ¿verdad? Difíciles, circunstancias hasta médicas. Mis hijos tienen alrededor hijos únicos que sus padres pudieron tenerlos a ellos nada más porque realmente ellos fueron un milagro. Y vemos cómo esa relación de hermandad a ellos le ha bendecido, porque se tratan como hermanos y ellos mismos han dicho, wow, qué bueno que tengo a Yochoa o a Caleb como mis hermanos. O sea, veo en ellos el anhelo de tener esa hermandad. Ahora, pero tomar esa decisión como que vamos a tener uno y nada más porque el mundo está de tal forma, porque la situación está así por lo externo. Cuidado con eso, porque yo creo que toda persona, yo creo que aquel que tiene hermanos sabe, wow, qué bendición, es mi hermano o mi hermana en diferentes momentos de la vida para mi formación y para mi compañía, ¿no? Yo creo que eso es importante también. Muchas veces esa decisión y Nueva Vida, o por lo menos yo personalmente estoy con tu línea, Nando, muchas veces se mira solamente la parte económica de más hijos y no lo que le conviene a ese primer hijo o primera hija que llegó. Yo creo que los padres tienen que pensar en qué es lo que más le conviene, que se quede solo o sola o darle un hermano. Cuando voy en esa línea, te pregunto en consejería pastoral, y que nadie que es único hermano o única hermana se sienta mal, simplemente en parte de la experiencia pastoral, es más difícil que una persona que fue único venga con algunas limitaciones o deficiencias a una relación de casado, precisamente porque no estuvo en un círculo de hermanos. Pudo haber afectado algo, ¿verdad? O era que tenía toda la atención de papá y mamá, todo era para él o para ella, y de repente se le hizo difícil otras situaciones de compartir, etcétera. Mira, definitivamente
trae unos retos que son diferentes. Así como cualquiera que viene de una familia o disfuncional o que tiene unas circunstancias de heridas y de maltrato, tiene que manejar eso cuando entra dentro de un proceso matrimonial. Así también aquel que quizás es hijo o hija única, pues es obvio que todo el proceso giraba en torno a él o a ella, en términos de que ellos eran el centro de todas las decisiones. No había necesariamente todo un proceso de compartir. Todo depende de cómo se criaron también, porque he conocido padres de hijos únicos y de hijas únicas que los han manejado de una manera muy, muy consciente de esto, y por eso, pues que si los primos o aquel o el otro, pero también hemos tenido casos donde se le ha hecho bien difícil el manejar, el compartir a ese esposo o a esa esposa, y ese proceso de enlace y de comunión y de trabajo en equipo, porque no es una destreza que se ha manejado de manera regular. Que se puede vencer, pues seguro, pero hay que estar consciente de eso, porque a veces no nos damos cuenta de que toda nuestra vida pues lo manejamos como nosotros en el centro de todo, y de momento llegar a una relación donde yo no voy a ser el centro, sino que yo voy a trabajar en equipo, pues seguro que uno tiene que manejar unos retos diferentes. No creo que sea algo que descualifique a una persona para nada, pero sí creo que es algo que es importante que tenga claro en su corazón y en su mente. Y quiero retomar lo que dijiste al principio, de que no tengamos una decisión de cuántos hijos o esto por la circunstancia económica. Creo que también uno tiene que hacer un plan y de cómo se va a realizar este proceso. Pero yo puedo decirte algo: una vez nace nuestro segundo hijo, para Joshua, para mi hijo mayor, eso fue un cambio en su carácter en muchas áreas, porque él entonces entendió la importancia de cuidar, de bendecir, y esos son detalles que son importantes a la hora de lo que es una familia. Y creo que en esa diversidad también se crece. Así que por lo menos yo pienso que igual que tú, que no necesariamente puede ser una decisión solamente económica, números y centavos, ¿no? Hay unas circunstancias que tienen que ver con esa relación familiar. Y sé que hay retos, pues seguro, hay unos retos gigantescos, pero cuidado con los absolutos que manejamos, porque entonces estamos estableciendo como si antes nunca hubiera habido retos. Pues seguro que sí, que los ha habido. Quizás en este tiempo yo creo que tenemos más herramientas para también manejar. Tal vez este no es un, o sea, no me quiero apartar del tema, claro, pero yo creo que está dentro del tema. Los viejitos que queremos ser todavía padres. Yo estoy en mis 45 años y quisiera ser papá otra vez. No, a lo mejor representa un grupo muy, muy, muy pequeño. Tal vez somos muy pocos los dinosaurios que a esta altura queremos. pero en el plano filosófico, si lo podemos decir de esa manera, yo me pongo a pensar en lo siguiente. No me preocupa, tal vez por lo vivido, ¿no? No me preocupa tanto el asunto económico. Me pongo a pensar, si yo tengo un bebé a estas alturas, que me gustaría, no sabría cómo explicarle cuál es el mundo que estamos viviendo hoy. El mundo que yo conocí es totalmente diferente al que estoy viendo hoy. Entonces, ¿cómo explicarle el mundo que le toca a él vivir en el futuro por venir, verdad? Mira, me metí muy, muy profundo. yo lo que pienso es que a la edad que está Fernán, que es la misma mía, precisamente, 45 años. Tiernos 45. ¿Cómo? Tiernos 45. Tiernos, arrancando la vida. Estamos arrancando todavía. Sí. Todavía yo tengo gente que me dice, ay, es que tú eres un bebé todavía. Así que yo lo recibo. Mira, yo creo que, como dicen en el campo, las verdes por las maduras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una madurez en ti para poder visualizarlo hasta de esa forma. Porque quizás esa experiencia que has tenido en tu vida te puede servir para poder bendecir en esta área. Y sabes que quiero hacer hincapié en algo. A aquellos que quizás están en etapas de vida como la tuya, o como la nuestra. He conocido algunos, y tengo gente en nuestra iglesia que tomaron decisiones también de adopción. Y wow, la bendición que es cubrir también en ese aspecto a aquellos que quizás han sido desafortunados en esta etapa. Yo lo he visto, y hoy en día los veo que ya
ya crecieron, esos que quizás fueron adoptados. Así que yo no, y inclusive tuvimos unos que eran mayores, ¿no? Y esa madurez y ese cuidado y ese corazón paternal, yo creo que Dios da sabiduría para ese proceso de crianza. Si hay una de las cosas por las cuales yo he orado más durante estos últimos 20 años de mi vida, ha sido porque el Señor me dé dirección espiritual para dirigir a mis hijos y para bendecirlos. Y yo creo que todos aquellos que son padres durante estos últimos años, yo creo que esa ha sido una de las oraciones más recurrentes. Señor, dame sabiduría para poder manejar todo este proceso. Yo jamás me hubiera imaginado, si tú me hubieras dicho antes, mira, vas a tener que criar en medio de huracanes bien difíciles, de pandemias, de terremotos. Yo mirando hacia atrás hubiera dicho, wow, yo creo que yo no voy a tener las herramientas para enseñarle a mis hijos en esta etapa. Pero yo creo que Dios da herramientas. Así que ya sea que vayas a tenerlos en esta etapa biológicamente o en adopción o lo que sea, yo creo que Dios da herramientas y que nos ayuda a poder ver de una manera diferente y con una mayor madurez. Yo miro hacia atrás y digo, wow, de verdad que doy gracias al Señor porque uno va aprendiendo en el camino este proceso de paternidad. Y hoy en día lo miro hacia atrás, veo el corazón de mis hijos, veo lo que Dios ha puesto y ha depositado en cada uno de ellos. Veo lo que el Señor me ha permitido poner allí y lo que Dios ha permitido que Jessica, mi esposa, pueda poner allí. Y es un privilegio. Realmente la maternidad y la paternidad es un privilegio que no solamente cambia la vida de nuestros hijos, sino que cambia a uno. Y necesitamos eso también. Necesitamos ese cambio profundo de cómo somos. Así que mi respuesta para ti es sí, Fernán. Seguro que Dios te va a dar sabiduría de cómo vas a manejarlo, no importando la brecha. Y yo creo que a eso Dios nos ha llamado en este tiempo. Estos tiempos de reto precisamente lo que hacen es enfatizar en que hay una enorme diferencia, y yo lo quiero poner sobre la mesa sin que nadie diga, Juan, siempre terminas espiritualizando los temas o algo así. El Evangelio de Jesucristo es la herramienta principal, y que Jesucristo esté en nuestra vida para criar, porque el Evangelio de Jesucristo es esta coraza de protección en la mente y en el corazón de nuestros hijos para que el mundo no los contamine, para que el mundo no los arranque, para que el mundo no los destruya. Yo creo que si nosotros como papá estamos claros en la enorme ventaja de que Cristo haya venido a nuestro rescate, de tener el libro de referencia de la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros no criamos, yo no crié sin un libro de referencia, yo crié con un libro de referencia. Que mis hijos vieron que yo lo apliqué en mi vida y parece que les gustó y que ellos han visto el buen fruto de eso. Yo creo que lo van a replicar. De hecho, ya el que me hizo abuelo lo está replicando. Y obviamente el crédito no es mío, el crédito es de lo que el Evangelio me proveyó como hombre y como esposo para ser un buen papá. Y yo creo que si nosotros como cristianos entramos en la línea de que criar en este tiempo es demasiado peligroso y no debemos tener familia, no debemos tener hijos, el mundo se quedó genuinamente sin esperanza. Porque ese discurso es el del mundo. Es más, en muchas ocasiones hay áreas de ese mundo que no tienen tanto cortapisa para que no tengamos hijos. Y yo creo que si nosotros como iglesia, como creyentes, somos los que entramos también al ruedo de decir no tengamos familia, no sé, como que estamos dando un testimonio de que el Evangelio no es efectivo para criar en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Para nosotros este es el tiempo peor. Vamos a preguntarle a nuestros padres cuál fue el tiempo peor, cuando nos tuvieron a nosotros. Porque ellos nos van a hablar de la realidad económica que ellos tenían, del potencial económico que ellos tenían para tener más de uno. Yo en casa somos 3, mis papás eran, yo creo que no llegaban en momentos ni a clase media. ¿Ok? Mi mamá me dice que la casita de ella era de 12 por 14 y que ella era feliz en esa casa. 12 por 14, yo creo que es un cuarto pequeño hoy día. ¿Ok? Esa fue la primera casa de mi mamá cuando se casó con mi papá. Y nosotros somos 3. Así que el peor tiempo fue el de ella, hace 53 años atrás. Y yo fui el último. O sea, ¿qué lupa le estamos poniendo a
a lo que enfrentamos. Y en aquel tiempo ella tenía la preocupación por las drogas, había droga, habían adictos en el barrio, llegaba gente, estaban los borrachos ya estaba la vida de la calle de ese tiempo y los peligros de ese tiempo. O sea, cada momento tiene su reto. Pero unos papás presentes, unos papás inmiscuidos en nuestra vida, unos papás que nos inculcaron principios y valores cristianos, los tres somos hombres y mujeres de bien. Mi hermana es la mayor. O sea... Mira, y creo que afirmando el punto que compartes, en términos del ejemplo que es la Escritura, la revelación de Jesús fue como hijo. Todo el tiempo es la relación de hijo y padre. Y el padre y yo uno somos. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar, ustedes van a orar así, Padre nuestro. O sea, desde el comienzo, la Escritura lo que me está hablando es de una relación de padre e hijo y de un legado. Inclusive nosotros somos sus hijos. Entonces somos hijos adoptados, somos coherederos. Qué glorioso es saber que la Escritura todo el tiempo está hablando este lenguaje de familia. De familia. Inclusive le llama a la iglesia la familia de la fe. Nos llamamos hermanos y hermanas. Exacto. Así que estamos hablando de que es una relación de familia y que la Escritura nos habla regularmente de la importancia de esa crianza, de ese cuidado, de ese ser ejemplo, de ese vivir en la llenura del Espíritu Santo para poder bendecir a nuestros hijos. Así que yo creo que ya sea este tiempo o en los 20 siglos pasados, ha habido retos, desafíos, circunstancias, y qué bueno, damos gracias a Dios por aquellos que son nuestros antepasados que decidieron seguir legados y bendecir. Y qué mejor que traer hijos al mundo donde hay un hombre y una mujer que aman a Dios, y la Escritura dice en Malaquías, ¿y qué quiere Dios de esta unión? Hijos que amen a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa dirección, nuestro hogar es un faro de luz y de bendición, y yo creo que Dios mismo nos sorprende. Y confiamos en el Señor que nos sorprenda con ese legado. Pero por favor, aquellos que están en esas etapas de crianza, no te desanimes en este camino. Al revés, aprovecha este tiempo y esta oportunidad. Vas a crecer, vas a madurar, y en el proceso de vida, las sonrisas más impresionantes y espectaculares que vas a tener, te la va a dar ese legado. Así que yo creo y dedico este tiempo a mis hijos, que cada uno de ellos está en sus etapas. Ya el mayor tiene 19. O sea, cuando uno mira para atrás uno dice, wow, 19 años ya. Y el más pequeño ya tiene 13. O sea, ya no es el más pequeño, ya esto es un adolescente. Exacto. Y yo creo que cuando uno ve eso es una bendición. Así que trabajemos por familias sólidas y de bendición para nuestro país, que tanto lo necesita. Así que yo creo que este es el tiempo de desafío, pero el tiempo de acción y de ser intencionales. Gracias, Nando. Tremendo. Pastor Nando Steidel, este fin de semana hay servicio. Seguimos adorando al Señor. Llevamos, desde el mes de junio estamos teniendo nuestro servicio presencial. Usted lo que tiene que hacer es anotarse en eventbrite.catacumba9.com, busca allí y puede anotarse. Los jueves tenemos lo que nosotros hemos llamado jueves desde casa. Estamos haciendo un estudio bíblico sobre el Evangelio de Mateo. Estamos discutiendo Mateo, estamos arrancando. Así que mañana continuamos el capítulo 1 y nos puede encontrar. Tenemos una aplicación también, puede buscarla tanto en Android como en iPhone, busca Catacumba 9 y ahí tiene la aplicación y están todas las predicaciones y todo aquello. Ayer leía un estudio que decía que hay más de un 21% de gente que decía antes que no creía en el Señor, que después de la pandemia ha estado recibiendo información y buscando páginas de esperanza y de fe. Wow. Así que todo obra para bien. Eso es. Pastor Nando Steidel con nosotros en Ruta Nueva Vida.